Hoy día tengo un día muy feliz en mi vida porque primeramente puedo estar aquí. 12 días ya llevamos de enero. Feliz año a todos los que no les hemos saludado todavía. Pero ¿saben qué? También tengo una muy grata visita en medio nuestro. Resulta que yo estudié en Alemania y después trabajé un tiempo en Suiza y ahí conocí a un compañero mío en el Instituto Bíblico hace casi 50 años. O sea, tengo 51 años. Y fíjense que ese amigo hace muchos años atrás me llama por teléfono, me dijo, oye, tengo un hijo que está viajando por toda Sudamérica, va con un cacharrito y qué sé yo. Y bueno, bajó por Brasil, por Paraguay, Uruguay, Argentina, volvió por Chile. Y cuando estuvo aquí en Chile, se pasó por mi casa y estuvo un tiempo. Y este hijo de mi amigo, pasó por Iquique. Y ahí le sonrió una chilena. Hoy día ese amigo mío va a ir a visitar a su hijo que está en Iquique. Y está hoy día de visita en medio nuestro. Así que Hannes y Maya, muy bienvenidos. Un gran honor y alegría tenerlos acá con nosotros. Si quieren saber más peripecias de hace 50 años, ahí le pueden consultar, pero él habla solo alemán o inglés. Ahora, si quieren, yo les traduzco para protegerme un poco más. Qué bien nos hace estar juntos en esta mañana. Y qué privilegio también de congregarnos con toda tranquilidad y pedirle al Señor, Señor, ven, te necesitamos. Y a mí siempre me ministra mucho cada una de estas canciones, no sé cómo le va a usted, pero yo soy una de las personas que quiero tomar en serio lo que cantamos. Así que gracias, Alexia, por insistir tanto al comienzo del culto para que estemos cantando con todo nuestro ser también acá. Pero me doy cuenta que muchas veces estoy cantando cosas que después llego a la casa y se me olvidan. Soy muy olvidadizo. Entonces estoy ahí, por ejemplo, que Él puede mover monte y llego a la casa y cualquier lomita es un monte. Y mi señora se va dando cuenta de eso y dice, ¿y dónde quedaron las canciones? ¿Y dónde quedaron estas? A usted no le pasa quizás, ¿no es cierto? Pero fíjese que a mí sí. Pero en todo caso, esto lo cuento para que aquellos que están en nuestro medio de visita sepan que todos los que estamos acá somos personas que estamos en proceso. Dios está haciendo algo. No hemos llegado a ninguna parte, a ningún nivel de santidad extraordinario. Sencillamente estamos en un proceso enorme. Dios está trabajando en nosotros. No somos la iglesia de los santos, ¿no es cierto? Venimos arrastrando miserias, nuestros genes nos condicionan, tal vez estamos culpando a los padres, al barrio en que vivimos, en fin, etcétera, etcétera. Miren, quienes les va a predicar hoy día es un pecador así más o menos. Yo sé que hay otros pecadores que son peores y yo solamente soy uno de la versión de lo que podría haber sido. Pero por la misericordia del Señor no llegué tan lejos. Pero, en fin, lo que quiero insistir de la necesidad imperiosa de Cristo en nuestras vidas, en cualquier momento, en cualquier etapa que estemos viviendo, de edad o de nivel espiritual, si es que algo así existe. Necesitamos al Señor y le hemos reconocido como único camino, verdad y vida. Sin Él no hay salvación. Entramos al 2020, una nueva década, y quizás muchos habrán leído, habrán sido informados de lo que pasó en la década pasada, y en realidad hay cosas tan horrorosas que suceden en 10 años. Pero hay una noticia excelente y que es muy evangelística. Se lo recuerdo a ustedes. Lo que pasó, entiendo que fue en agosto por ahí, por el 2010,
cuando Chile fue el centro de la noticia, y en buena, con una noticia muy buena. ¿Se acuerdan ustedes cuando 33 mineros quedaron atrapados? Y cuando por todos los medios trataron de perforar y perforar ahí para llegar ahí. Eso pasó en la década pasada. Y esto era noticia, llegaron cada vez más cámaras de televisión y canales de televisión, ¿no es cierto? Porque, y recuerdo ese domingo cuando se nos recordaba de que la sonda que estaba perforando probablemente ese día iba a llegar ahí donde estaban los mineros. Y aquí un domingo en la mañana oramos por esos 33 mineros, los nombramos uno por uno con nombre. Y en la tarde apareció la noticia. Y después había uno muy contento paseándose por el mundo con un papelito que decía, ¿no es cierto? Estamos bien los 33, ¿no es cierto? Pero eso fue una buena noticia. ¿Y saben qué? Esos mineros, para ser rescatados, tenían una sola posibilidad: subirse a una cápsula que la llamaron Fénix. Fénix. Yo la vi en un museo. Es una cosa, un tubo de fierro, así, ¿no es cierto? Muy artesanal. Y los mineros tuvieron que meterse allá adentro, soportar 40 minutos hasta que salían ahí afuera. ¡Qué injusticia de que exista una sola manera de salir de esa mina! Yo los hubiera denunciado a derechos humanos, hubiera ido a la ¿cómo se llama? Del trabajador ahí, ¿no es cierto?, a defender los derechos. ¿Cómo se le ocurre al dueño de la mina mandarnos una cápsula como esa, incómoda, soportar ese sufrimiento? ¿Para qué? Para salir a la luz del día. Y así que eso nos sirve como argumentos para los que están diciendo, no, para ser salvo en el Señor cualquier cosa sirve, hay muchos dioses, cualquier camino llega, todos los caminos llegan al cielo, ¿no es cierto? Usted seguirá con su Cristo. Bueno, aquí estamos en esta iglesia insistiendo de que Jesucristo es nuestro Salvador. Y Él vino de afuera a rescatarnos y a transformarnos. Y en eso estamos todavía, en la necesidad imperiosa que el Señor, por medio de su Espíritu Santo, también pueda hacer una obra completa en cada uno de nosotros. Gracias al Señor que podemos estar acá. Bueno, ustedes recibieron una hojita. Y en esa hojita dice conectados a la fuente. Existe una fuente, no existen varias. La fuente de la palabra del Señor, del Dios que creó el cielo y la tierra, en cuyo nombre nosotros nos congregamos también en esta mañana. Y parece que nos quedamos repetidos porque el domingo pasado también estuvieron estudiando el Salmo 1. Y parece que el Señor dijo, refresquemos la memoria, ahora ya lo saben de memoria, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes me acompañan en la lectura de este salmo, que lo tiene ahí en la hojita, y algunas preguntas también en la hoja de atrás, para que usted las pueda ir compartiendo, si así lo desea, durante la semana. Dice el Salmo 1, versión Nueva Traducción Viviente. ¡Qué alegría para los que no siguen el consejo de malos! Ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. No sucede lo mismo con los malos. Son como paja inútil que esparce el viento. Serán condenados cuando llegue el juicio. Los pecadores no tendrán lugar entre los justos, pues el Señor
cuida el sendero de los justos, pero la senda de los malos lleva a la destitución. ¿Qué contraste se nos presenta en este salmo de estas dos alternativas de estilo de vida que uno puede tener? Y entiendo de que usted, al llegar aquí en esta mañana, está convencido de que hay un camino que me ayuda para llegar a esta vida, una vida con propósito, una vida con sentido. Así que yo quiero indagar más algo de ese camino. Y bueno, nos está diciendo, ¿no es cierto?, de que no anduvo en consejo de malos, no anduvo con pecadores, etcétera, etcétera. Así que este salmo, en esta mañana, yo lo quisiera complementar con una historia. Y esa historia es del Antiguo Testamento. Resulta que hay un pueblo que estaba esclavizado en Egipto, y usted ya sabe, quienes han leído el libro de Éxodo, ese libro relata en forma muy específica qué es lo que pasaba con ese pueblo. Bueno, por las circunstancias que no voy a repetir ahora, ese pueblo estaba ahí en Egipto siendo esclavizado, y cada vez, cada faraón que llegaba ponía más presión todavía sobre ese pueblo. Y ese pueblo había recibido una promesa hace mucho tiempo de que ellos eran un pueblo especial. Y de eso, de ser especiales, en ese momento no se veía en absoluto. Nada por ninguna parte. Y clamaban al Señor, de tal manera que el Señor tuvo misericordia de ellos y fue donde un tal Moisés, que era también parte de ese pueblo, pero que había arrancado por circunstancias específicas, llegó a ese desierto, y después de 40 años de tranquilidad y en el desierto, Dios le llama y le dice: anda a Egipto, habla con la autoridad competente y libera a ese pueblo. Y bueno, él lo hace, y finalmente ese pueblo es liberado de una manera espectacular. Lindo leer ahí el libro de Éxodo, así que si no sabe qué hacer hoy día, ojea ahí el libro de Éxodo. Hay detalles fabulosos cómo Dios se fue manifestando en la vida de ese pueblo hasta que por fin pudo salir libre. Pasaron por el desierto, pasaron por el Mar Rojo, pasaron por angustias, pasaron por un desierto, había necesidad de pan, había necesidad de carne, en fin, había necesidad de agua, de las cosas básicas para el sustento en la vida, y finalmente ese pueblo empezó a caer en descontento. ¿Por qué estaban en el camino? Porque Moisés había llegado y les había dicho: Dios les quiere llevar a una tierra prometida que le había prometido a sus antepasados. Ahora llegó el momento de que ustedes se apropien de esa tierra prometida. Entonces ellos le hicieron caso a Moisés, partieron por el desierto, pero en el desierto empezaron a haber escaseces. En el desierto empezaron a dudar, ¿acaso realmente era la voluntad del Señor que estuvieran ahí? Y creo que a nosotros también muchas veces nos pasa eso. Cuando comenzamos a caminar con el Señor, al comienzo todo es lindo. Y quizás a usted también le dijeron: hay una tierra prometida, entrégate al Señor y todas las cosas van a ser fabulosas, va a ser linda, tú tienes deuda, no importa, el Señor se encarga de eso, tienes enfermedad, el Señor pone su mano sobre ti y te va a sanar, tú eres viejo, el Señor te va a hacer joven. En fin, nos vendieron una pomadita, y usted está caminando con el Señor y dice: ¿y dónde quedó eso? Y empieza la murmuración, ¿no es cierto? Y quizás también hoy día, en este caminar con el Señor, usted está pensando: hay algo que no me cuadra. Estoy sin trabajo. Hay algo que no me cuadra. Hay problemas de salud. Hay problemas de descontento conmigo mismo. Hay un ideal de esa tierra prometida
que yo no la veo. Entonces comienza ahí la duda, ¿no es cierto? Entonces ahí nosotros comenzamos a flaquear. Y eso es lo que pasó en ese pueblo. Ya llevaban algunas semanas, quizás meses. Y miren, ahora les quiero contar qué es lo que pasó con ese pueblo. Resulta que el problema llegó a ser tan grave que dijeron, volvamos atrás. ¿Alguno ha pensado eso entre nosotros? ¿Algún venezolano? ¿Algún colombiano? ¿Algún mexicano? ¿Qué estamos haciendo aquí? Por favor, esto no es lo que yo esperaba. Y entonces eso mismo, mire, la historia se repite. No hay nada nuevo, dice Eclesiastés. Entonces, Moisés ahí decía, bueno, ya estamos aquí, ahora mandemos a investigar qué pasa en esa tierra prometida que el Señor nos dijo que vamos a llegar. Entonces cogió un príncipe por cada tribu, 12 personas fueron enviadas para que investigaran esa famosa tierra prometida. Y los 12 llegaron de vuelta e informaron. 10 informaron de una manera pretenciosa y 2 dijeron, vamos a hacer una diferencia. Y leo en Números capítulo 13, versículo 27 en adelante. Este fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, pero, esa es un lado de la verdad. El pueblo que habita ahí es poderoso. Sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes y los descendientes de Anac. Los amalecitas viven en el Negev y los hititas y los jebuseos y los amorreos viven en una zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Eso fue un lado. Y aquí es donde quisiera que pongamos atención. Dice aquí nuevamente, pero había otro. Había un tal Caleb. Trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir. Entonces comenzaron a divulgar lo que ustedes también saben. El chisme. Y ahí empezaron a concentrarse en la enormidad de los problemas que hay ahí en esa famosa tierra prometida. Y dice el capítulo 14 de Números, entonces toda la comunidad empezó a llorar a gritos y así continuó toda la noche. Sus voces se elevaron en una gran protesta contra Moisés y Aarón. Si tan solo hubiéramos muerto en Egipto o incluso aquí en el desierto, se quejaban. ¿Por qué el Señor nos está llevando a esta tierra solo para que muramos en batalla? A nuestras esposas y a nuestros hijos se las llevarán como botín. ¿No sería mejor volvernos a Egipto? Entonces conspiraron entre ellos. Escojamos un nuevo líder y regresemos a Egipto. Miren, esa era la situación en la cual se encontraban ahí. Y yo creo que también en nuestro camino de fe pasan esas cosas. Partimos y quizás ustedes de aquellos que como que está ahí flaqueando, como que dice, mira, es lindo esto de la vida nueva, es lindo esto de la vida de la iglesia, es lindo esto de ser cristiano, pero fíjate que estoy extrañando esto y lo otro y lo otro. Y en esto siempre hay estas dos versiones, ¿no es cierto? Entonces, yo creo que también en el camino de la fe siempre existen estos dos grupos que también veíamos en el Salmo 1.
Por un lado están aquellos que animan y otro lado están aquellos que desaniman. Ahí están los que son rebeldes y ahí están los que son obedientes. Ahí están los que fortalecen y otros que quitan la fuerza. Siempre hay estos dos grupitos. Bueno, y este ejemplo, el apóstol Pablo mucho más adelante, cientos de años después, lo toma como un ejemplo para nosotros, los que estamos en este camino de la fe. Y en 1 Corintios 10 dice, todos fueron guiados por la nube que iba delante de ellos, todos caminaron a través del mar sobre tierra seca, todos ellos fueron bautizados en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento espiritual, todos bebieron la misma agua espiritual. Sin embargo, Dios no se agradó de la mayoría de ellos. Y ahí es donde quiero llegar en Números capítulo 14. Aquí dice, sin embargo, mi servidor Caleb tiene una actitud diferente a los demás. Querida iglesia, hoy día en la mañana yo quiero invitarles a ser portadores de una actitud renovada, similar a la que tiene este Caleb. Y permítanme que destaque algunas cositas en la vida de este Caleb. Lo encuentro fabuloso, ¿no es cierto? Lo que está en juego aquí es algo muy, muy, muy importante. Y yo creo que también en tu vida, lo que está en juego en este momento, 12 de enero, también puede ser muy importante. Tú estás ante decisiones que traerán consecuencias para ti, tal vez no inmediatas, pero quizás que sí tu generación futura o tú mismo más adelante vas a sufrir las consecuencias de las cuales tú estás viviendo en este momento. ¿No es cierto? Y la respuesta, la manera como tú en este momento estás tomando esas decisiones traerán un profundo impacto para tu vida y para tu familia, para tu descendencia, para tus amigos. Aquí Caleb tiene más o menos 40 años en el momento que él se para, se enfrenta a toda esta avalancha de gente que está diciendo es imposible ir en este camino de la fe. Es imposible, por favor, volvamos atrás. Sin embargo, Caleb se levanta y la palabra del Señor deja registrada aquí, mi siervo Caleb tiene una actitud diferente. Ora al Señor en esta mañana para que la iglesia Encuentro con Cristo se caracterice por una actitud diferente a la que nosotros estamos viendo a cada momento. En todo momento nos están bombardeando con una infinidad de cosas negativas. Miren, yo personalmente ya he dejado de ver noticias porque sencillamente me ahogo. Y digo, no me hace bien, aunque quiero seguir viviendo con los pies bien puestos en la tierra. Y entonces selecciono mi manera de informarme. Pero de alguna manera el Señor nos tiene puesto aquí, en este momento, para que de alguna manera también seamos descendientes de ese Caleb con una actitud diferente. Bueno, y en ese momento, en la vida de Caleb, no mucho cambió. Él más o menos tenía 40 años, como la gran mayoría de ustedes. Pero yo les voy a contar lo que pasó después de 40 años. 40 años no es cualquier cosa. Primeramente, llegar a 40 años de vida es una gran cosa. Pero fíjense que agregar a esos 40 años otros 40 años más es una gran cosa. Hay un pasaje aquí
de Caleb cuando cumple más o menos 85 años. Bendito aquellos que tienen 85 años. Pero cuando uno llega a los 85 años, me imagino que todo es historia. Me imagino que uno ya se pone un poco más olvidadizo. Pero ¿sabe qué? Esta historia de Caleb a los 85 años nos es una gran inspiración. Aquellos que piensan de que los de 85 años ya no tienen nada más que decir, aprendamos cómo lo lograron ellos. Y aquí hay un Caleb que nos enseña montones de cosas. Dice aquí en Josué capítulo 14, versículo 6 en adelante. Entiendan bien, la primera parte era Caleb de un cuarentón. Valiente, ¿no es cierto? Ahí estaba. Pero ahora pasaron 40 años. Y en esos 40 años siguieron combatiendo, en esos años siguieron conquistando, en esos años siguieron habiendo quejas de parte del pueblo, no podemos avanzar, no llegamos a ninguna parte, ¿no es cierto? Y seguían, y llegó a tal nivel que Dios dijo, esta generación no va a llegar ahí. Estoy enojado con esa generación. Solamente mis siervos Caleb y Josué van a entrar a la tierra prometida. Imagínense lo que pasó en estos 40 años, que Caleb comenzó a perder a todos sus amigos. Todos se fueron muriendo uno tras otro. Él era el único, junto a Josué, que sobrevivieron estos 40 años, sobrevivieron este tránsito hacia la tierra prometida, sobrevivieron y pudieron finalmente ver lo que Dios les había prometido a sus antepasados. Entonces en Josué capítulo 14, ya estaban instalados en la tierra prometida provisoriamente, ¿no es cierto? No había mucha comodidad. Y dice aquí, versículo 6, una delegación de la tribu de Judá, dirigida por Caleb, hijo de Jefoné, el ceneseo, se presentó ante Josué, quien estaba en Gilgal. Caleb le dijo a Josué, recuerda lo que el Señor le dijo a Moisés, hombre de Dios, acerca de ti y de mí cuando estábamos ahí en Cades Barnea. Yo tenía ahí 40 años, dice, y me salto un poco y dice, regresé a ti regresé de haber ido a inspeccionar en la tierra prometida y di un informe objetivo de lo que vi, pero los hermanos que me acompañaron asustaron tanto al pueblo que nadie quería entrar a la tierra prometida. Por mi parte, seguí al Señor, mi Dios, con todo mi corazón. Así se llega viejo, pues. ¿Qué ejemplo tiene que darnos de un viejito de 85 años diciendo, miro para atrás y le fui fiel al Señor? Muchos se burlaron de mí, muchos me quisieron apedrear incluso, pero seguí al Señor con todo mi corazón. Y aquí vemos a Caleb recordando a Josué una promesa que le fue hecha hace 40 años atrás. Y dice ahora, llegó el momento de hacer realidad esta promesa. Esta montaña que está aquí, que está ocupada por montones de otras, que no es ninguna montaña especial, pero hace 40 años a Moisés yo le había pedido este monte. Y Caleb lo recuerda. Lo que era, y la promesa del Señor hace 40 años era, sí, te lo voy a dar, pero en 40 años. En ese momento le dijo la fecha, pero hoy día recuerda, llegó el momento de hacer válida esta promesa. Hermanos, ¿qué tiene que enseñarnos esto? Así como entiendo yo la historia de Caleb,
es para que estemos conscientes de las decisiones que nosotros estamos tomando en nuestras vidas hoy, ahora. No sé cuál es la situación en la cual ustedes se encuentran. Yo por mi lado tengo que ser responsable con las mías. Basta ya de seguir siendo así como estos marxismos que hay hoy día, de que le culpan a todo y yo no soy responsable de nada. No, señor, tú y yo somos responsables. Y por eso ahí es una historia como para decir, yo soy responsable con las decisiones que estoy tomando. Y la historia de Caleb es una historia que nos invita a seguir creyendo, a seguir perseverando, a seguir caminando con las fuerzas que tenemos, a seguir soñando, a no perder la ilusión, a ser una persona que está convencida, que tiene convicciones que le guían. Entonces ese Caleb estaba ahí. Y yo digo, qué buena parte esa es para todos nosotros. Que domingo tras domingo, que en la lectura bíblica diaria, que en los momentos de intimidad con Dios, seamos transformados de tal manera, a pesar de que nuestras vidas puedan tener altos y bajos, a pesar de que tengamos estas dudas, pero nunca olvidemos que Dios está en control y está trabajando también en nosotros, con nosotros y a través de nosotros. Es lo que Caleb estaba viviendo. Entonces, si por ejemplo aquí estamos cantando Cristo puede mover montes, y yo digo, ¿será o no será? Los montes del otro los pueden mover de todas maneras, pero los míos no, esos son únicos. Y ahí estamos en la duda. Y yo creo que aquí llegó el momento de tomar en serio esta lección que nos deja este personaje que casi pasa desapercibido en el Antiguo Testamento. Hablamos de Josué, hablamos de Moisés, pero ahí de repente hay uno que fue acompañando ahí también. Un Caleb que tuvo un espíritu distinto, una persona que confió en Dios en todo momento. Así que aquí hay 3 lecciones que les quiero dejar como secreto para cómo se llega a los 85 años. Me faltan todavía unos cuantos, gracias al Señor, pero quiero llegar ahí. Y si es que llego a los 85 años, quiero decirle al Señor, sí, todos los días de mi vida. Aunque el Señor va a decir, no, Eduardo, por pura gracia nomás, por pura misericordia nomás. Claro, porque Dios es grande. Por eso. Primera lección. Caleb se negó a seguir la opinión de la mayoría cuando ésta no estaba de acuerdo a lo que él entendía que lo que era la voluntad del Señor. Él no cedió. Dijo, esto es lo que yo he reconocido como la voluntad del Señor y estoy convencido de ello. Claro, a veces nos hemos enfrentado a cierta gente que es muy porfiada. Y todos le dicen, ¿cómo el Señor te va a mostrar esto? Pero entiéndame, por eso estamos trabajando juntos, por eso vamos a una iglesia, por eso tenemos grupos pequeños donde nos intercambiamos ideas, nos podemos corregir si es que estamos errados en nuestra idea. Pero lo importante es que vayamos formando una idea de cuál es la voluntad del Señor. A veces no tan clara, no tan nítida, pero finalmente es la voluntad del Señor. Y ¿saben qué? Cuando la gran mayoría se le fue en contra, él dijo, yo no voy a ceder. El Señor prometió y el Señor va a dar en el momento indicado y en el momento que sea correcto.
Sabía que la aprobación de Dios es mucho más importante que la aprobación de los hombres. Esto, primera lección. No cedía. Segunda lección. Creerle a la palabra del Señor. Recuerden que aquí pasaron 40 años. Y 40 años son 4 décadas. 40 años es una etapa importante en nuestras vidas. Es toda una generación, si se quiere. 40 años él estuvo creyendo a esa palabra prometida del Señor. El Señor escribió, el Señor dio una palabra, el Señor nos permitió a nosotros en el 2020 tener una Biblia con hojas, y si no le gusta con hojas la puede tener como una aplicación, como sea. A mí me gusta esto de hojear aquí, soy a la antigua, pues, ¿sí? ¿Ya? Pero a otro quizás no, pero que sea la palabra del Señor y que sea en la versión que a usted más le acomoda, ¿qué importa? Y en el idioma también, ¿qué importa? Pero que esta palabra del Señor sea la que nosotros finalmente nos lleva a una convicción y que no estemos dudando de ella, de que Dios cumplirá su promesa en el momento adecuado. No lo sé, no tengo idea, pero si tarda 40 años, bueno, será, ¿no es cierto? Así que le invito a que no se deje impresionar por los problemas que tiene ahora. No se deje impresionar por esos montes que tiene ahora. Confíe en el Señor. No se deje impresionar por la rebeldía de sus hijos o por los momentos difíciles que viva, ya sea en el trabajo, en el vecindario o dentro del matrimonio. Oiga, permita que el Señor alumbre con su luz ahí. Permita que el Señor llegue ahí con su cápsula Fénix y le ayude a usted. Permita que el Señor haga un milagro ahí, aunque sean 45 años después. Quizás tenga situaciones dolorosas en la vida, sí, las hay. Quizás hay malas noticias en el círculo cercano al suyo, que son muy dolorosas. Pero yo le invito en esta mañana a creerle a Dios, a creerle al Dios de la palabra, a pesar de las cosas que está viviendo ahora. No termine de soñar, no se rinda. Ese es el segundo punto. Y el tercer punto, creo que yo, Caleb fue una persona que caminó en un compañerismo con Dios permanentemente. A través de todas las circunstancias que le tocó vivir, su compañerismo y comunión con Dios estuvieron ahí. Y el apóstol Pablo seguramente estuvo estudiando la vida de Caleb, y por ahí escribió: aunque el cuerpo se va marchitando, ¿no es cierto?, nuestro espíritu se va renovando cada día. Cuando lo vio a Caleb dijo: esto es. Su cuerpo se iba marchitando, pero este hombre iba tomando una fuerza en su fe. Usted no sea distinto. No seamos distintos a este Caleb. Mantengamos una relación comprometida e íntima con el Señor. ¿Sabe? Dios no la ha creado en balde. Usted no es inútil. Sí, es verdad, somos vasijas de barro, somos frágiles, somos incompletos, somos necesitados. Pero ¿sabe qué? A pesar de eso, el Señor nos usa. A pesar de eso, el Señor le está usando. Así que yo le invito en esta mañana a creerle a Dios. En la vida de este Caleb, vuelva al Salmo 1 y compare. Ahora vaya al ejemplo de la vida de un personaje y compare. ¿Cuál es el fin de uno y cuál es el fin de otro?
Y esas decisiones las estamos tomando aquí, hoy día, durante la semana, en las pequeñas y grandes decisiones que vamos tomando. Les invito a tener un momento de oración.